y el representante de Amauta Capacitación de nuestro anfitrión, el maestro Jorge Arcos Chávez. Bienvenidos, estimados maestros, ¿cómo están? Se acaba de conectar Victoria, también ya está en sala. Bien, espero hayan tenido una semana fabulosa, ya lo estamos cerrando también, ¿verdad? Porque mañana es viernes. ¿Qué tal, Cecilia? Y por acá también siguen saludando Giovanna, Victoria, Carito, Elena y demás maestros. Quizás por ahí tenemos algún maestro que recién nos está conociendo. Bueno, soy la profesora Nelly Hernández Vázquez y el día de hoy, jueves 11 de junio, vamos a desarrollar las casuísticas del área de ciencia y tecnología. ¿Ok? Muy bien, entonces para aquellos que ya vienen acompañándonos desde hace 8, casi más de un mes, ¿verdad? Casi 2 meses. Hoy correspondería a la sesión número 7. Pero aquel que se está conectando por primera vez, no se preocupe, que ninguna clase es prerequisito, ha tenido que ser prerequisito de otra, ¿no? Es más, cada casuística es como un escenario nuevo. Esta noche también se integra, saludo, la Asociación Educativa de Capacitación y Desarrollo Pedagógico AMAUTA. Sesión número 7, estimados maestros, recordando siempre que es la situación significativa, y así nos lo presenta el Minedu también, ¿no? Los ítems. Las situaciones significativas son los escenarios que van a permitir desarrollar las competencias. ¿Qué cosas son las competencias? En el área de ciencia y tecnología, las competencias tienen estas denominaciones. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esta competencia implica la comprensión de información, la aplicación, por eso dice usa, de información y la evaluación del saber y del quehacer científico y tecnológico. Y para comprobar, experimentar la relación causa-efecto entre dos fenómenos, tenemos a la competencia indaga. Indaga también es una macrohabilidad, por eso comprende un conjunto de habilidades de menor jerarquía, ¿no? Entonces, el corazón de la indagación es el generar y registrar datos e información. ¿Por qué? ¿Por qué es el corazón de la indagación? Porque acá vamos a realizar el experimento para conocer si la hipótesis o el saber previo era verdadero o falso. Por otro lado, una oportunidad para aplicar los conocimientos científicos es la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, que es la elaboración de algún objeto, la, la construcción de algún proceso, ¿no? ¿Para qué? Para resolver problemas del entorno. Entonces, siendo esta también una habilidad grande, también tiene habilidades de menor jerarquía que son sus cuatro capacidades, donde el primer punto es definir cuál va a ser la solución tecnológica para resolver el problema del entorno. Una vez que ya te tiene definida cuál es la solución tecnológica, vamos a diseñarla, o sea, planificarla cómo se va a elaborar. Luego la vamos a implementar, o sea, construir. Y luego vamos a ver si funciona o no, si es amigable con el ambiente o no. ¿Ok? Entonces, toda competencia tiene capacidades y desarrollar las competencias implica que el estudiante va a desarrollar o participar en tareas relacionadas al conjunto de las capacidades, ¿no? O sea, si digo que mis estudiantes van a indagar, se tiene que trabajar las 5 capacidades. Claro, quizás en varias sesiones, pero siempre las 5 capacidades. Si no, no está indagando. Si digo que mi estudiante va a desarrollar la competencia, explica si tiene que trabajar las 2 capacidades. Si no alcanza en una sesión, puede ser en 2 sesiones. 3 si quieres, ¿ok? Y si digo que el estudiante va a desarrollar la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas, se tiene que trabajar actividades de las 4 capacidades. Si no, no estaría desarrollando la competencia mencionada.
Y a la pregunta, ¿cómo debo enseñar ciencias? La respuesta está en el enfoque del área de ciencia y tecnología. Desarrollamos ciencia a través de procesos de indagación científica, o sea, a través de comprobaciones, de modelados. ¿Para qué? Para que los estudiantes fortalezcan su alfabetización científica y tecnológica y puedan tomar decisiones a partir de la información científica que van manejando y construyendo a lo largo de la educación básica regular. Muy bien, colegas, siempre esta introducción porque en este escenario se mueven las casuísticas del área de ciencia y tecnología. Y ahora sí, ¡tarán! Nos vamos a analizar las casuísticas de ciencia y tecnología. Por favor, acomódese bien en sus butacas, quizás allí una limonada, un cafecito, un dulce por ahí para abordar estas casuísticas. A ver, vamos a ver qué nos trae acá la primera casuística. ¿Qué dice? A ver. Dice que los estudiantes de quinto grado desarrollan una unidad didáctica que tiene como propósito explicar los cambios de estado que experimenta la materia. Ah, mira, siempre subrayamos el tema, ¿ya? Para saber cuál es nuestro escenario de la casuística. Dice que cambios de estados de la materia. Cambios de estados de la materia. Cambios de estados. Cuando decimos cambios de estado de la materia, nos estamos refiriendo a los cambios de estados físicos. Físicos. ¿Sí? A ese donde el hielo se derrite, por ejemplo, ¿no? O cuando colgamos ropa húmeda en nuestro cordel, al cabo de un par de días, el agua que estaba líquida en nuestra ropa se evaporó, ¿no? Esos son los cambios de estado físicos, ¿no? Ahora, y como parte de la evaluación de esta unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente actividad. Dice, chicos, se tiene dos bloques de hielo, el bloque uno y el bloque 2, ambos con la misma forma, tamaño y masa. Ah, mira, vemos que de verdad es la misma forma, el mismo tamaño y la masa. O sea que si este, por ejemplo, tiene de masa 500 gramos, imaginemos, ¿no? Le voy a poner, estoy inventando un número. Si este tiene 500 gramos, como tiene la misma masa, este también tendría que tener 500 gramos. Estoy inventando este número, ¿ah? La misma masa. Ahora, el bloque 2 dice, se está refiriendo a este de acá, el bloque 2 dice que se va a dividir en tres partes. El bloque 2, este de acá, se va a dividir en tres partes, como se observa a continuación. Ah, ya. O sea que estos bloques pequeños proceden del bloque 2, eso me está diciendo, ¿no? Es el mismo bloque 2 que está ahora en tres partes. Y lo siguen pues llamando bloque 2. El primero bloque uno que está entero. ¿Cuál de los bloques de hielo permitirá, de los bloques de hielo terminará de derretirse primero? ¿Quién se va a derretir primero? ¿El bloque uno o el bloque 2? A ver, luego hay otra pregunta. ¿El bloque uno o todas las partes del bloque 2? ¿Por qué? A ver, antes de este análisis, como nos acabamos de dar cuenta que es una indagación, ¿qué les parece si aprovechamos la situación y vamos a identificar las variables? ¿Cuál será la variable independiente? Recuérdate que la variable independiente actúa como la causa de esta situación, de este fenómeno, y la variable dependiente actúa como el efecto, causa-efecto. Obviamente, lo que ocurre primero en todo fenómeno es la causa y lo que ocurre después es el efecto. A ver.
Se le llama variable, acá estoy diciendo variable independiente, recordemos que se le llama variable porque varía, o sea, tiene diferentes propiedades. ¿Puede hacer la letra más grande? Ya, a ver, ¿cómo lo hago más grande? Estoy escribiendo con el lapicito del Zoom. A ver, ¿cuál sería la variable independiente? La causa. Miren aquí, estos son los dos objetos de estudio, vamos a decir. ¿En qué varía el bloque uno versus el bloque 2? ¿En qué varía para decir cuál es la variable independiente? ¿En qué varía el bloque uno del bloque 2? A ver, medida, ya en el número de división, podríamos decir, ¿no? A ver, la idea no es utilizar exactamente la misma palabra, sino la misma idea. A ver, yo puedo decir que el bloque 2 es una sola pieza. El bloque uno es una sola pieza y el bloque 2 es tres piezas, ¿no? Entonces podríamos decir eh, número de divisiones. Obviamente del bloque, porque estamos hablando de él. Número de divisiones del bloque de hielo. ¿Cuántas divisiones tiene el bloque uno? Cero. ¿Y cuántas divisiones tiene el bloque 2? El bloque 2, ¿no? En realidad tiene dos divisiones, pero ha generado tres bloques. ¿Ya? Recuérdate que tienen la misma masa. Ahora, ¿cuál es el efecto? A ver, vamos a ver qué ustedes me han dicho. Cantidad de piezas, claro, Cecilia, bien. División, Nelson, claro que sí. Es el equivalente. No busquemos la palabra exacta, sino la idea exacta. ¿Y cuál será el efecto? ¿Qué nos está diciendo más o menos la pregunta? ¿Por dónde va el efecto? El efecto viene a ser la variable dependiente. Así es, muy bien, excelente. Tiempo en que se derrite, o sea, el tiempo en que se vuelve líquido, o sea, el tiempo en que desarrolla el cambio de estado de fusión, ¿verdad? Mira, podemos decirlo de varias maneras. Tiempo que se derrite, tiempo que se vuelve líquido, puedo decir tiempo en que se vuelve, de que lo que está siendo sólido se vuelve líquido. Puedo decir tiempo de fusión, porque recuérdate que fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. Puedo decirlo de muchas maneras. Excelente, maestros. Aquí está. A ver, me atrevo a pedirles que me digan cuáles serían las variables control. ¿Cuáles deducen, ven que son las variables control? La variable control, a ver, no quiero hablar de más, no quiero hablar de más. Así es, excelente. La variable control viene a ser, por ejemplo, el tamaño, mismo tamaño, misma masa, mismas condiciones ambientales. Mira, qué interesante. Así es, ya está. Ok, esa es variable control. ¡Ah! Ya terminé. Ahora, por si acaso vamos a dejar ahí, ¿no? Por si acaso de repente nos va a ayudar en algo. Ya. ¿Cuál de los bloques de hielo terminará de derretirse primero? ¿El bloque uno o todas las partes del bloque 2? ¿Por qué? Eso ha preguntado la profesora. Esta es la pregunta de la profesora. Ahora a nosotros nos preguntan, ¿cuál de los siguientes estudiantes responde correctamente a la pregunta planteada por la docente? Ha respondido Carlos, Marta y Jessica. ¿Ok? Nuevamente, la profesora ha preguntado, ¿cuál de los dos bloques, el uno o el 2, terminará de derretirse primero? Y otra pregunta, ¿el bloque uno o las partes del bloque 2 y por qué? Carlos dice, profesora, se derretirán al mismo tiempo los dos bloques. Ah, mira, qué interesante. Carlos dice que se van a derretir al mismo tiempo y dice por qué. Porque ambos bloques tienen igual cantidad de hielo.
Qué interesante ese razonamiento. Pero Marta dice, no, profesora, el bloque uno se derretirá primero, el uno, el que está completo, porque tiene caras más grandes. Claro, se refiere a estas caras, ¿ah? Mira, Marta dice, tiene más cara más grandes. Esta cara son más grandes. Y así recibe más calor. Mientras que Jessica dice, profesora, no, el bloque 2 se derretirá primero, porque al estar dividido tiene más caras por donde llegar el calor. Mientras que Marta dice tiene caras más grandes, por eso el bloque uno se va a derretir primero. Jessica dice el bloque 2 se va a derretir más rápido, porque tiene más caras. Sí, pues tiene más caras, ¿no? ¿Quién dijo lo correcto? A ver, vamos a ver, ustedes siempre se emocionan, ya está marcando. No se ve la letra del texto, a eso me refería. Ah, ya, ya, entonces la otra ya. Es la C, es la C, es la C, es la C, dice Renzo. Ok, a ver. ¿Cómo se van a derretir al mismo tiempo? Pues Carlitos. ¿No ves que si bien tienen la misma masa, pero tienen diferentes áreas de exposición a recibir el calor? No, no puede ser al mismo tiempo, como dices tú. Marta dice que el bloque uno se derrite antes que todos los bloques 3. No, pues Marta, no. Si estos tienen menos caras, ¿no? Para donde le llegue el calor. En cambio, estos tienen muchas más caras donde llegue el calor y así va a ser más rápido que se derritan, ¿no? Es como cuando yo pico hielo para hacer la raspadilla, ellos se derriten más rápido que cuando el hielo estaba entero como una piedra, porque tiene más caras por donde le puede llegar el calor. Esa es la razón, ¿ok? Muy bien, excelente desempeño, todos aciertos al 100%. Muy bien, excelente. Vamos con la casuística número 2. ¿Y qué pasó con el número acá? Bueno, dice, no quiero mover ni un clic, pero voy a moverse la pregunta. Dice que los estudiantes de quinto grado están desarrollando una actividad sobre la clasificación de animales. En este contexto, un equipo de estudiantes presentó a la docente la siguiente tabla con el título Clasificando animales. Según estos criterios de clasificación, ellos han dicho que el grupo, los animales se podrían clasificar en dos grupos. Han colocado al grupo uno a las serpientes, los sapos y los ratones. Y al grupo 2 las cucarachas, los cangrejos y los pulpos. Entonces, nos preguntan a nosotros, ¿cuál de los siguientes criterios se empleó el equipo de estudiantes para realizar dicha clasificación? ¿Por qué han hecho este grupo? ¿Basándose en el tipo de células o basándose en el tipo de reproducción o basándose en la presencia de columna vertebral? ¿En qué se basaron para hacer esta clasificación? ¿En lo que dice A, en lo que dice B o en lo que dice C? Gracias, Wilmer. La uno lo voy a separar en dos dos diapositivas cuando les comparta, ¿ya? Ahora sí, Wilmer. Ok, dicen que es la C, ¿todos están de acuerdo? A ver, ¿alguien dice lo contrario acaso? Todos recalcan que es la C. Mm. ¿Por qué no puede ser el tipo de célula? Ojo, si yo quiero clasificar animales, hablo de criterios de clasificación, hablo de criterios de clasificación, yo tengo que pensar en criterios que puedan marcar la diferencia. Por eso lo clasifico. Si fuera tipo de célula,
Quiere decir que no tienen diferentes tipos de células. ¿Por qué? ¿Qué célula tienen todos ellos? ¿Qué célula tienen todos ellos? A ver, si quisiéramos graficar una, por ahí una de sus células aproximadamente, ¿qué células tiene la serpiente, sapo, ratones, cucarachas, cangrejos y pulpos? Tiene células eucariotas, ¿ok? Tiene células eucariotas. Ah, ya. O células que tienen un núcleo en el citoplasma. Además de ser células eucariotas, son células animales, claro que sí. Voy a mover esto de acá. Son células eucariotas porque su núcleo, su ADN está encerrado en un núcleo bien definido en el citoplasma. ¿Ok? Está ahí encerrado su material genético. Perfecto. Todos tienen los seis, porque acá hay seis animales, tienen células animales y a las cuales son eucariotas. Y además, a ver, podríamos agregar que si son células que no pueden prepararse su propio alimento, ¿cómo les llamamos? No pueden prepararse sus propios alimentos, ni la célula de la serpiente, ni del sapo, ratón, pulpo, cangrejo, cucaracha. Son células heterótrofas. Así es, son células heterótrofas. Se alimentan de otro. Tienen que esperar que les llegue los nutrientes, la glucosa, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tienen igual. Por lo tanto, tipo de célula no puede ser el criterio que han utilizado para clasificar a estos animales. No puedo marcar esto. No ha sido el criterio. Porque lejos de haber diferencias, ojo, nuevamente repito, si yo digo para clasificar, yo tengo que marcar diferencias. Pero veo qué tipo de células tienen semejantes. No puede ser un criterio de clasificación. ¿Ok? Ahora. Tipo de reproducción, dice la B. Estamos en la número 2, ¿ah? Para aquellos que recién se conectan. Tipo de reproducción. A ver, todos tienen reproducción sexual, ¿verdad? Yo podría decir, no, por huevos y sin huevos, pero las serpientes por huevos, pero los ratones son mamíferos, son vivíparos. No, no, no puede ser por la reproducción, ni por el lado de sexual a sexual, ni por el lado de ovíparos ni vivíparos. ¿No? Por lo tanto, no, no es el tipo de reproducción. No, no, no es el tipo de reproducción. Sin embargo, reconozco que estos son los vertebrados y estos son los invertebrados. Por lo tanto, su criterio de clasificación ha sido la presencia de la columna vertebral. ¿Y por qué no le he puesto números a este, ah? Oh my God, sorry. Luego vamos a ordenar, ¿ya? La presencia de me he emocionado, ¿no? Pues no es el número, ¿no? Me he emocionado. Presencia de la columna vertebral. Ya. ¿Saben lo que vamos a hacer, colegas? Para no romper un ratito, ahorita les muestro la solución, porque si no vamos a confundir a aquellos maestros que no están desde el inicio, ¿ya? Todo tiene solución. Ya está solucionado. Vamos a poner acá. Perfecto. Ya se llegó solucionando. Ajá. S- Ya, falta poco, falta poco. Ujú. Proceso casi culminado.
Ya está. Ujú. Ahora sí, les muestro mi propuesta de solución. Ya está. Muy bien, a ver, vamos a compartir pantalla. Ya está. Mira, para no alterar nada, esta va a ser nuestra casuística cero, mira. ¿Ok? Esta de acá va a ser nuestra casuística uno, cuya respuesta lo he puesto acá, que la uno es la C, ¿verdad? La uno es la C. Ya le hice en dos diapositivas para que se vean los textos más grandes. Ya está. Ahora nos vamos a la casuística número 2. ¿Ok? Dice que una docente de quinto grado propuso una unidad didáctica sobre el uso responsable de la energía eléctrica. Sabemos que una unidad didáctica tiene un conjunto de sesiones, ¿ya? Ese es el tema, por así decirlo, de esa unidad. Uso responsable de energía eléctrica. Para ello realizó, junto con los estudiantes, diferentes actividades. Los estudiantes, organizados en equipos y con orientación de la docente, exploraron un circuito eléctrico compuesto por una pila, un foco y un cable. Y vendrían a ser los tres elementos que tienen que estar presentes en un circuito. En este contexto, Juana, una de las estudiantes, planteó la siguiente pregunta. Maestra, me gustaría saber cómo podríamos hacer para que el foco del circuito brille más. La docente escribió la pregunta de Juana en la pizarra y mediante una lluvia de ideas promovió la participación de los estudiantes para recoger respuestas a dicha pregunta. Luego la sistematizaron a esa lluvia de ideas, ¿no? Esas respuestas que dieron. Y junto a ellos elaboraron el siguiente organizador visual. Este es un organizador visual del árbol, ¿verdad? Bien, teniendo en cuenta la secuencia planteada, ¿cuál es el principal propósito de la docente al elaborar conjuntamente con sus estudiantes este organizador visual? ¿Qué quiere la maestra como propósito? A, que los estudiantes identifiquen, colegas, los componentes de un circuito eléctrico. Porque, ¿qué dijo la niña? La niña dijo, maestra, ¿cómo podríamos hacer para que un foco del circuito brille más? Entonces la maestra recogió la respuesta y bueno, al final los organizó y sí creó el árbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere la maestra? Que se identifique los componentes de un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? ¿O quiere que los estudiantes establezcan criterios para diferenciar los tipos de circuito eléctrico? Claro, porque hay dos tipos de circuito eléctrico, ¿verdad? ¿O será que la docente quiere que los estudiantes identifiquen factores que influyen en el funcionamiento de un circuito eléctrico? A ver qué me dice. ¿Qué querrá la maestra? ¿Cuál habrá sido su propósito para que junto con los niños, con la respuesta que daban sus niños, se elaboren este hermoso organizador visual del árbol? A ver, me dicen, ¿qué marcarían? ¿La A, la B o la C? Muy bien, está llegando las respuestas. A ver, vamos a ver qué dicen mis estimados colegas. A ver, yo marco la B, yo marco la C, yo marco la C. Bueno, veo que un maestro ha marcado la B y que la mayoría marca la C. Ujú. ¿Y qué más marcan? A ver, sigue marcando la C. Ya, vamos a ver si es así, si es así. La niña ha hecho una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para que el foco del circuito brille más? Nosotros sabemos que dependiendo
colegas, dependiendo de los tipos de circuito, cuando digo tipos de circuito, me estoy refiriendo en serie o, o paralelo, dependiendo del tipo de circuitos, es que a veces va a brillar más un foco que el otro, dependiendo en qué circuitos esté, ¿verdad? Porque justo esa ha sido la pregunta de la niña, ¿no? De Juanita. Maestra, ¿cómo podríamos hacer para que el foco del circuito brille más? Sí, la maestra recogió lluvia de ideas, ¿no? Y justo, mira, justo la pregunta de Juanita, la maestra lo ha colocado acá, mira. ¿Cómo podríamos hacer que el foco brille más? Ya, esa es la pregunta de la niña, tal cual lo ha copiado. Pero cuando hizo la maestra esta pregunta, los estudiantes respondieron, a ver, un ratito, para recoger dicha pregunta, luego sistematizaron, ya, una lluvia de ideas, ok. Recibieron la maestra, esta fue la respuesta que se quería responder, ¿no? La pregunta que se quería responder. Y vemos que ha recogido en un primer momento tres respuestas: pila, foco y cable. ¿Qué son esos? Son los componentes de un circuito eléctrico. ¿Sí o no? Pila, foco y cable, los componentes. A ver, dice organizados en equipo y exploran un circuito eléctrico compuesto de pila, foco y cable, ¿no? Pero el árbol no se ha quedado allí con pila, foco y cable, no se ha quedado allí. No ha formado tres ramas del tronco, no. El árbol ha seguido dividiéndose. Y si ha seguido generando respuestas, es porque la docente ha seguido haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué les ha preguntado luego? Ojo, ojo, ojo. Si la pregunta se hubiera quedado allí de que en pila, foco y cable, hubiéramos marcado la A, ¿sí o no? Los estudiantes identifican los componentes, marcábamos la A. Esta sería la respuesta correcta. Pero como vemos que hay otras respuestas de los niños, porque cada uno de estos es respuesta de los niños que luego la maestra, con la participación de los niños, ha ido organizando y creando este esquema. Ha dicho, la pila, si dice de la pila sale 1.1 tamaño, 1.2 estado de la pila, 1.3 cantidades de pila. Del foco, ¿qué dice? Del foco dice el estado del foco, el tipo de luz del... Ay, no, este ya sería dos, pues. El estado del foco, el, el tipo de luz, el estado del foco, el tipo de luz. ¿Y del cable qué han dicho? Del cable han dicho el tamaño del cable, la forma del cable. Y han seguido generando respuestas. Por ejemplo, podemos ver claramente en el estado de la pila hay dos opciones: nuevo o usado. En el estado del foco, nuevo o usado. En el tipo de luz, luz amarilla y luz blanca. En el tamaño del grosor, en el tamaño del cable, tiene que ver el grosor o la longitud. Y en la forma, enrollado o no enrollado. O sea que la maestra no se ha quedado solamente pidiendo respuestas de los componentes de un circuito que vendrían a ser la pila, el foco y el cable. No se ha quedado allí nomás. No podemos marcar la A. Pero quizás podríamos marcar la B. A ver, tipos de circuito. Para empezar, no hay por ningún lado que me diga circuito en serie o circuito en paralelo. Por ningún lado. Por lo tanto, todavía hay criterios para diferenciar los circuitos, pero acá no hay ninguna palabra que diga serio en paralelo que me pueda indicar que en algún momento se preguntó o se recordó, ¿y cuántos tipos de circuito hay? No puedo yo marcar la B, ¿no es cierto? A ver, y la C que dice que los estudiantes identifiquen factores que influyen en el funcionamiento del circuito. Para que el circuito funcione, tenemos que ver
si el estado de la pila, si es nuevo o si es usado, ¿ok? Respecto a la pila, que es uno de los componentes del circuito. Para ver si el foco funciona, debo asegurarme si este es nuevo o usado. Y además, ¿qué tipo de luz me va a generar? Amarillo o blanca. Y de la misma manera, respecto al cable, tengo que tomar en cuenta su grosor, su longitud, si está enrollado, si no está enrollado. Ah, es que son factores que influyen en el funcionamiento del circuito. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este hermoso, mire, qué interesante, ¿no? Porque nos da ideas para que trabajemos con nuestros niños, ¿no? Que a partir de sus respuestas, en una lluvia de ideas, nosotros vamos armando, de repente un alumnito nos puede ayudar a construir, depende de qué grupo de niños tengamos, ¿no? Del ciclo eh, 3, 4, 5, ellos nos pueden, a ver, muy bien, esta palabra, ¿no? Para que ellos mismos vayan colocándolo allí o que pongan las palabras primero en una pieza de papel y luego empezando de acá, porque este árbol empieza de acá, ¿no? Y pegando los trocitos de papel con limpiatipo, vayan armando sus ramas y de qué rama se genera de esta rama central, ¿no? Porque del tronco se ha generado tres ramas y de cada rama se ha ido abriendo en otras ramas eh, que en este caso terminan mencionando los factores que influyen en el funcionamiento del circuito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para enriquecer esta casuística, la número 2, vamos a recordar también en la número 3 una pregunta que se vincula. Dice, luego de algo, a ver qué me dicen por acá. La uno, ajá, tenemos que la uno es la C, ¿verdad? La 2 también es la C. La 3 también es la C. Oh my God, la 3, la C está de moda entonces. Vamos con la pregunta 3. Recuerda que en esta clase tenemos la casuística cero, ¿no? La casuística cero, ¿qué es esta? La casuística cero, que la respuesta también es la C, ¿no? A ver, de la 2 la C, de la 3 la C, de la 2 la C. Recién vamos a ir a la 3. ¿Qué nos dice? A ver. Luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación. Ah, mire, es una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos. Y a continuación se presenta la conclusión de la indagación. Ah, ya hicieron la indagación. ¿Qué han dicho? A ver, vamos a ver. Acá tenemos los dos circuitos. Circuito uno nos dice el foco prendió. Y en el circuito 2 el foco no prendió. Prendió o no prendió, prendió o no prendió. Ya, bueno. ¿Qué cosa vemos en el circuito uno? Bueno, acá hay una pila. Miren las cargas de la pila, lo voy a resaltar por si acaso no se nos vaya a pasar este detalle. Acá dice menos, acá dice más, ¿ok? ¿Ok? Vemos aquí que el foco está encendido. ¿Y qué vemos en el circuito 2? Tiene dos pilas, ¿ok? Tiene dos pilas, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos observando por aquí? Estamos observando también en las pilas, en esta pila, el lado negativo, el lado positivo, ¿ok? Y acá el lado positivo que se conecta con este lado positivo de la primera pila. Ya, perfecto. Y también visualizamos que el lado negativo está eh, en el lado opuesto, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos, pero acá dice que el foco no prendió.
No prendió. Ahora, y esta es su conclusión. Así dice la conclusión. Acá, ahí, así dice la conclusión. Entonces vamos a, a centrarnos en la conclusión. Para que un circuito funcione debe tener una sola pila, no dos pilas. Ok, tienen su conclusión los niños. Acá como sí funcionó, dicen, ah, ya, prendió porque tiene una pila. Y acá no prendió porque tiene dos pilas. Entonces mira su conclusión. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. Si busca retroalimentar respecto a esta conclusión, es porque su conclusión está mal, ¿sí o no? Si no, no retroalimentaría. Se retroalimenta en los aspectos que vemos que son incorrectos. ¿Y qué le preguntamos? A ver, ustedes ya se han adelantado, ya han mandado ya la respuesta. Maestra, por favor, amplíe la diapositiva. Está bien amplia, Elenita, fíjate por ahí. Ya, ustedes están comentando, ya se dieron cuenta, creo. A ver, ¿qué les preguntamos? Para empezar, nosotros que estamos analizando la casuística, debemos darnos cuenta dónde está el error, ¿verdad? ¿Dónde está el error? Y en función del error, que yo no lo voy a mencionar, le voy a decir, a ver, chicos, ¿de qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? Eso le voy a preguntar si es que, eh, si es que necesito que el circuito 2 sea colocado de otra manera, ¿sí o no? Porque si no, no le voy a hacer esa pregunta, pues, ¿no? ¿Ok? O la B. Chicos, ¿qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito? Ese interruptor para poner nuestro dedo y prender y apagar, ¿no? Tac, tac. ¿Sería bueno eso? Porque falta un interruptor. O mejor le preguntamos, chicos, niños, ¿qué les parece si quitan una pila al circuito 2? Claro, porque han dicho que con dos pilas no funciona. Interesante pregunta, ¿no? ¿Qué le podemos preguntar? A ver. Disculpa, aunque no es señora, no voy a ingresar a la clase porque no. Grupo no disponible, qué raro, Janet. Pero ya estás aquí, Janet, ya estás aquí. Ya, muy bien, vamos a preguntar la letra A, dice la letra A. ¿Así, la letra A? ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2 que están mal colocados entonces? Para ello, esta la pregunta está mal colocados. Y si digo, ¿qué pasaría si se instala un interruptor? Un interruptor, pero eso sería pues porque necesito este elemento para que funcione el circuito, pero acá hemos visto que en el circuito uno sin interruptor funciona. Entonces no hay necesidad de colocar un interruptor, ¿no? Y en la C, si les pregunto, ¿qué les parece si quitan una pila del circuito 2? Eso les preguntaría si es que el error sería el que haya dos pilas, ¿no? Porque cuando retroalimentamos tenemos que pensar en, en darle como una indirecta para que él se dé cuenta de que está mal, porque en relación acá a su conclusión, efectivamente, lo que está mal en el circuito y que ellos han dicho que acá el foco no prende, es porque está mal colocado la pila, ¿no? Por eso, ¿de qué otra manera la pueden colocar los elementos del circuito? ¿Ya? Uno de los elementos del circuito, pues, esos son estas pilas. A ver qué me dicen por acá. Pero la C ya está diciendo qué hacer. Ah, la C les está diciendo, ¿no? Pero acá la C, cuando le dice, ¿qué les parece si quitan una pila del circuito 2? Les está dando a entender que con una pila funciona y con dos pilas no funciona. Pero ese no es el punto. Con dos pilas sí funciona, pero tiene que estar bien colocadas. ¿Me dejo entender?
Deben estar bien colocadas. Acá el error no es el número de pilas. El error es la forma en que lo han colocado. Porque acá dice, mira, mira lo que dice. Nosotros tenemos que recordar la propiedad general por el cual se cumple que funcione cualquier circuito, ¿no? A ver, vamos a escribirlo por acá. Polos opuestos se atraen. Solo voy a escribir uno. Quiere decir que polos iguales se repelen. Y mira acá, mira lo que ha hecho el alumno. Mira, mira acá lo que han hecho ellos. Positivo con positivo. Positivo con positivo. No puede ser positivo con positivo. Esta pila de una de ellas, aunque sea, debe estar volteada, porque acá debe ir negativo y acá positivo. ¿No es cierto? Disculpe, aunque no. ¿Otra vez? Bueno, eso del grupo de WhatsApp, mil disculpas, no tengo podría yo comentarles, no sé lo que ustedes me están diciendo, pero acá hay un representante de Amauta que está leyendo lo que ustedes están diciendo. ¿Ya? Ese es el tema. La pila está mal colocada. La pila está mal colocada. Por lo tanto, vamos a hacer esa pregunta. ¿Ya? Colegas. Y, a ver, ya, bueno. De allí que esta conclusión está mal elaborada. A ver, vamos a recordar un poquitín de teoría de los tipos de circuitos. Los circuitos pueden ser de dos tipos, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Cuando decimos circuitos en serie, vamos a relacionarlo como un único camino en fila, ¿ya? Un único camino en fila. E imagina que la electricidad es un grupo de carritos repartidos que llevan energía, repartidores que llevan energía. En un circuito en serie solo hay un camino para ir y volver. Todos los focos están puestos uno detrás del otro en la misma pista. Recordemos la regla de oro. Como solo hay un camino, si un carrito se detiene, todo se detiene. Por eso, ¿qué pasa si se quema un foco? Si un foco se malogra o lo sacas, el camino se rompe. La electricidad ya no puede pasar y todos los demás focos se apagan al mismo tiempo, ¿sí? Eso en el circuito en serie. Esto es como una analogía para poder recordar, ¿verdad? Ahora, el brillo. Como todos los focos tienen que compartir de energía de la misma pila en un solo camino, mientras más focos pongas, más bajito van a brillar. Por ejemplo, veamos esta representación. Mira, imagínate que la pila es una misma pila, ¿no? Toda la pila es la igual pila. Cuando pongo un foco, brilla más en este circuito de serie. Cuando pongo dos focos con esa misma pila, brillan menos porque se tienen que repartir eh, el flujo de electricidad, vamos a decirlo, para los dos focos. Pero cuando pongo tres focos, miren, los foquitos brillan muchísimo menos porque esa intensidad de energía, esta fuerza que, que puede generar esta pila, se tiene que repartir entre tres foquitos. Un ejemplo de la vida real sería las luces antiguas del árbol de Navidad. ¿Se acuerda que si se quemaba un foquito teníamos que revisar uno por uno? Porque en realidad toda la extensión se apagaba,
¿no? ¿Se acuerdan esos foquitos antiguos? Ahora, el circuito en paralelo, estos tienen caminos independientes. Los flujos de energía eléctrica tienen caminos independientes. Ahora imaginemos que la pista se divide y que cada foco tiene su propio camino privado para ir desde la pila y regresar. Los carritos pueden elegir ir por el camino uno o por el camino 2 o por el camino 3, ¿no? Dependiendo cuántos foquitos en este caso tengamos eh, en el circuito. Una regla de oro, cada foco es totalmente independiente. ¿Y qué pasa si un foco se quema? Bueno, si un foco se quema, se rompe, los carritos, entre comillas, simplemente dejan de ir por esa pista, pero pueden seguir viajando por otros caminos. Los demás focos siguen encendidos como si nada hubiera pasado. Y el brillo, como cada foco conectado tiene su propio camino directo a la energía de la pila, todos brillan con mucha fuerza sin importar cuántos conectes. En la vida real, tenemos como ejemplo las luces de nuestra casa. Si apagamos el foco de la cocina o si se quema el del cuarto, el televisor, la luz de la sala siguen funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un circuito en serie. Mire, mire, mire. Esta es la fuente de energía y vamos a decir, pues, que fluye el campo eléctrico por un solo camino, un solo camino. Ahí tenemos el interruptor. No es la batería, el interruptor debe ir ahí. Ahora, y en paralelo, bueno, por ejemplo, para este foco tenemos el campo eléctrico, la energía fluye así, mira, ve, y regresa. Uno. Y para el foco 2, la energía fluye así, tiene su propia ruta, ¿ok? Son independientes. Entonces, podríamos decir, a modo de cierre ya, cuando el circuito es en cierre, es como jugar a la ronda tomados de la mano. Si uno se suelta, la ronda se rompe, desaparece, se desactiva. Y en paralelo es como los carriles de una piscina. Si un nadador se cansa y se sale de su carril, los demás, en sus propios carriles, pueden seguir nadando sin problemas o funcionando sin problemas, como analogía, ¿no? Si queremos enseñarle a los niños. Muy bien, vamos con la 4 y la 5. La 4 y la 5. Dos estudiantes de sexto grado, dos estudiantes de sexto grado dialogan sobre la posibilidad de teñir flores. A continuación se presenta una parte de dicho diálogo entre Pablo y Marta. Marta dice, Marta dice, Marta. Pablo dice, Marta, ¿sabes cuál es? ¿Sabes que algunos comerciantes cambian de color los pétalos de las flores colocando sus tallos en agua coloreada? Le dice. ¿Qué? Yo quisiera teñir flores con los colores que me gustan, pero he visto que a veces demoran hasta un día en teñirse. Marta le dice, ¡qué interesante, Pablo! ¿Y si ponemos en un recipiente agua coloreada con flores blancas de tallo grueso y otras de tallo delgado? Mm, Mira qué interesante propuesta. Dice que ellos quieren poner agua coloreada, vamos a echarle un poco de colorante, eh, en flores que tienen pétalos blancos, pero dice que son flores diferentes, ¿ah? Porque dice que unos tienen tallos gruesos y otros tienen tallos delgados, ¿sí? Entonces ahí podríamos, como no tengo pétalo blanco, puedo yo, puedo yo crear que estos van a ser los pétalos de mis flores, ¿ya? Así hecho a lo rápido. Ya está. Ok.
Dice que unos tienen tallo grueso y otros tienen tallo delgado. Luego, durante una hora, colegas, van a observar cuál de los tallos se colorea más. Ujú, muy bien. Colegas, nos preguntan, en esta propuesta de indagación, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es la causa del fenómeno. ¿Cuál será la variable independiente? A, la intensidad de la coloración de los pétalos o el diámetro del tallo, de la planta, obviamente, ¿no? O el tiempo durante el cual observarán los cambios de la coloración de las flores. Es la B, es el grosor, es la B, es la B, la B, la B, la B. ¡Ah! Ustedes son unos tromes, ustedes son unos capos. Así. La intensidad de la coloración es la variable dependiente. Dependiente. ¿Por qué? Porque es el efecto, es el resultado. ¿Ok? No me piden la variable dependiente, me piden la variable independiente, la causa. El diámetro del tallo varía. ¿Cómo varía? Grueso versus delgado. Varía, por eso es variable y varía como causa. Por lo tanto, esta es la variable independiente, como ustedes bien lo han indicado, al unísono. El tiempo durante el cual observar es el tiempo en que dura el experimento, una hora. Como una hora van a estar la de tallo grueso y la del tallo delgado, ¿no? Entonces, podríamos asumirla como la variable control. ¿Y qué vendría a ser la cantidad de agua coloreada? Un recipiente con agua coloreada. ¿Qué vendría a ser este volumen de agua coloreada? A ver qué me dice. También la variable control, porque ambas plantas van a recibir o van a estar sumergidos sus tallos en el mismo volumen, ¿no? Lo que va a garantizar incluso que la concentración del colorante que le han echado sea lo mismo para la planta de tallo grueso como para la planta de tallo delgado. Tiene que tratárselo bajo las mismas condiciones. Perfecto. Efectivamente, la variable independiente es el diámetro del tallo. Y ahora nos preguntan, la docente quiere aprovechar el interés de los estudiantes para encaminar una indagación. ¿Cuál sería el problema de indagación en la problematización relacionada con la situación presentada? Colegas, el problema de indagación es, ¿por qué los pétalos de las flores se tiñen de colores? ¿O será, cómo influye el grosor del tallo en la cantidad de agua que absorbe? Faltó una C. ¿O será, cómo influye el grosor del tallo en la intensidad de coloración de los pétalos de las flores? ¿Cuál será el problema de indagación? Vamos a ver qué me dicen ustedes. Es la C, es la C. ¡Oh! Es la A, es la C. Ya, es la A. Tengo ahí adeptos por la A, adeptos por la C. ¿Ok? Siguen diciendo, yo voto por la. Oh my God. Finalmente tengo maestros que han votado por la A, por la B y por la C. Muy bien. El problema de indagación tiene que tener la vinculación o la presencia de la variable independiente y de la variable dependiente. Por eso que yo siempre les digo, colegas, por favor, no lean la pregunta. Primero fíjense cuáles son las variables, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir. ¿Y cuál era la variable independiente? La vemos, acabamos de encontrar, ¿no? El grosor es lo mismo que decir el diámetro del tallo, ¿sí o no? Eso lo hemos respondido en la pregunta número 4. ¿Y cuál es la variable dependiente? También la señalamos, ¿no? Hace un ratito. La C es la C, así es. Ajá, la dependiente, el efecto es la intensidad del color, ¿verdad? Intensidad del color. Algunos van a estar más
fuerte es el color, otros menos, no menos intenso. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuáles son las variables, nosotros vamos a buscarlo en esta pregunta o problema de indagación que nos han dicho que lo busquemos. A ver, pregunta número uno. ¿Por qué los pétalos de las flores se tiñen de colores? Colegas, este por qué está buscando una explicación. Está buscando una explicación. Sería bueno, sería bueno cuando la profesora les estuviera preguntando por la hipótesis, ¿sí o no? Por la hipótesis. ¿Por qué se tiñen? Porque eh, tendría que ver con el grosor del tallo, ¿no? Algo con el tallo, con el transporte, cosas así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿la 4 no fue la A o la B? Ah, no, la anterior, ¿no? Ya, ya, ya. Ok, a ver, dice, ya, se tiñen, pero acá ni siquiera se ve tanto las variables. Grosor, diámetro, ancho, hubiera dicho. No, no, no podemos marcarla. ¿Cómo influye el grosor del tallo? Oh, mira, acá tenemos el grosor del tallo. Ya está. Variable independiente. ¿Cantidad de agua? ¿Esta acaso era nuestra variable cantidad de agua? No, la cantidad de agua era la variable control. Nosotros tenemos que conectar a la independiente con la dependiente y cantidad de agua no está jugando como dependiente. El grosor del tallo, que es el diámetro del tallo, ese es el independiente, pero el efecto no es la cantidad de agua. No podemos marcar la B. A ver la C. ¿Cómo influye el grosor del tallo? Ajá, variable independiente. En la intensidad de la coloración de los... Ajá, variable dependiente. Acá está. Esta es la pregunta para esta indagación. ¿Por qué? Porque está nuestra variable independiente con nuestra variable dependiente. Están allí. Causa-efecto. Por lo tanto, para este experimento, la respuesta correcta es la C. Un ratito vamos a colocarle su signo de cierre. Ya está. La 4 era la B, ¿no? 4B. Ah, vamos a agrandar esta diapositiva. 4B y 5 estamos marcando la C. ¿Ok? Perfecto. Vamos con las 6 ahora. 6 y 7, ¿ya? 6 y 7. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las enfermedades infectocontagiosas. Como parte de una de las sesiones de la unidad, el docente comenta a los estudiantes que las bacterias son minúsculos organismos que se reproducen por división celular, pero este proceso se puede ver afectado por diferentes factores. Uno de esos factores es la temperatura. En este contexto, el docente presenta a los estudiantes el siguiente gráfico. Una pregunta. ¿Y a qué reino pertenecen las bacterias? Según la clasificación de Robert Whittaker, el inglés Robert Whittaker en 1969 ideó una clasificación que es la que más se estudia, ¿no? La que más lo presentan en los libros. 5 reinos. ¿Las bacterias a qué reino pertenecen? A ver qué me dicen en la clasificación de Robert Whittaker. Sí lo sabemos, sí, la vez pasada estuvimos conversando, ¿no? Las bacterias pertenecen al reino Monera. Monera. Son unicelulares, son organismos cuyo ADN está regado en el citoplasma.
porque no tienen membrana nuclear. Son células procariotas, procariotas, ¿ok? Son células procariotas. ¿Y tienen mitocondrias? No tiene mitocondrias. Por eso su respiración no se realiza en las mitocondrias porque carecen de ellas. Su respiración se podrán realizar en su propia membrana o en su citoplasma. Bueno, ¿qué más podríamos decir de las bacterias? A ver, ya dijimos, son procariotas, eh, pertenecen al reino Monera, ¿ya? Voy a hacer una pregunta. ¿Todas las bacterias son malas y generan enfermedades? No, muy bien. Recuérdate que nosotros en nuestros cuerpos tenemos bacterias que son buenas y las que habitan en nuestros intestinos, en nuestros sistema digestivo, la parte final sobre todo, son las que constituyen la microbiota intestinal, cuya calidad de bacterias, variedad de bacterias, nos generan nuestra salud mental. ¿Se acuerdan que comentamos eso un día? ¿Qué les parece si enriquecemos un ratitito y aprovechamos esta casuística? ¿Ok? Acá estamos nosotros, parece un extraterrestre. Bueno, y recuerdan que dijimos, bueno, vamos a colocarle el tubo digestivo, ¿no? Faringe, laringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y yo les comentaba, colegas, nuestra salud intestinal por las bacterias que tenemos aquí en nuestros intestinos, van a ellos a condicionar nuestra salud mental. Cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando del cerebro. ¿Cómo esto parece sacado parece mentira, pero cómo es que la salud o la calidad de bacterias van a determinar nuestra salud mental? Si, si las bacterias intestinales, que en conjunto la podemos llamar la microbiota intestinal, viven acá. ¿Cómo es que van a determinar nuestra salud mental? ¿Se acuerdan que les dije que había, cómo se llamaba esa carretera, si quieres le decimos, de doble pista que comunica el, las vísceras con el cerebro? Dije, colegas, yo le dije, miren, recuerden que hay como una carretera, una autopista doble que comunica la salud, lo que pasa acá, y es bueno, microbiota intestinal, ¿no? Adecuada en cantidad, calidad, variedad, entonces nuestra salud mental es adecuada. Si recibimos y vivimos experiencias agradables, buenas, en bajo estrés, nuestra salud intestinal es buena, porque hay un nervio, ¿se acuerdan que les dije? Hay un nervio que comunica el cerebro con los intestinos. ¿Se acuerdan cómo ese nervio? ¿Cómo se llama ese nervio? ¿Cómo le llamamos a esos chicos que paran en la esquina, que no estudian ni trabajan? Así es, el nervio vago. Ese nervio vago es como una autopista doble que informa al cerebro todo lo que pasa en los intestinos, todo lo que pasa en el intestino. Ay, ¿por qué le puse nervio vago con amarillo? Vamos a poner nervio vago. Entonces le dije, hay que tener una adecuada microbiota intestinal para tener una adecuada salud mental.
Y hay que vivir experiencias, procurar, ¿no? Procurar vivir experiencias o tomar las experiencias con mucha calma, porque si todo va bien aquí, en el cerebro, también va en la vía digestiva. ¿O no se han dado cuenta que cuando reciben una experiencia desagradable, no nos da ganas de comer, o vomitamos lo que comemos, o nos da acidez, o se nos corta el apetito, o se nos afloja el estómago, o nos estreñimos, o hay bastante secreción de jugo gástrico, nos quema el estómago, ¿no? Entonces, ojo, esto hay que tenerlo a la mano porque recuerden que en este año las orientaciones para el desarrollo de las actividades escolares tienen mucho que ver con la parte socioemocional. Lo ha remarcado el Minedu. Y no sería raro que enfaticen este tipo de información, ¿no? Este tipo de situaciones, porque la salud mental va a ser buena cuando la microbiota intestinal también sea buena, porque el nervio vago lleva esa información. Pero ¿cómo puede ser la microbiota intestinal buena? Ah, hay que ver qué comemos. Hay que ver que comemos, reducir el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, porque ese tipo de alimentos no favorece la presencia de una microbiota intestinal adecuada. Bueno, uy, miren, cómo nos hemos extendido. Las bacterias, dice, se reproducen, pero su reproducción puede verse afectada por diversos factores. Uno de los factores es la temperatura. En este contexto, el docente presenta a los estudiantes el siguiente gráfico. Uy, ¿qué dice este gráfico? Ojo, todo gráfico va a tener un eje X y un eje Y. Y vamos a tener que ver la información en esos dos lados. ¿Qué vemos que hay en el eje X? Vemos que hayan representado el tiempo del experimento. ¿Cuántos días duró el experimento? Duró 4 días. ¿Y qué vemos en el eje Y? En el eje Y estamos observando la cantidad de bacterias por mililitros de caldo de cultivo. 1.000 bacterias, 2.000, 3.000, 4.000, 7.000, 8.000, 10.000, 11.000. Acá está diciendo cuántas bacterias han hecho el conteo por mililitro de caldo de cultivo, ¿ya? Y también podemos ver una información que en este caso figura aquí. Si me dice que está en grados centígrados, es porque esto se refiere a la temperatura. Mira, ¿qué nos dice este gráfico? Si han puesto aquí el punto de partida, si han puesto allí el punto de partida entre 3.000 y 4.000, nosotros podríamos decir sin ninguna, sin ningún problema 3.500. ¿Qué nos está diciendo? Que colocaron inicialmente 3.500 bacterias. Resulta que esas 3.500 bacterias, si fueron colocados a 5 grados centígrados, al cuarto día, ¿cuántos hay ahora? ¡Oh! Hay 5.000 bacterias, mira, ve, porque esta línea, si lo llevas hasta allá, cae en 5.000, ¿no? O sea, cuando colocaron a 5 grados centígrados, la cantidad de bacterias se reprodujeron hasta alcanzar 5.000 bacterias por mililitro de cultivo. En cambio, si lo han puesto a las bacterias a una temperatura de 10 grados Celsius, al cuarto día, ojo, todos partieron con 3.500, ¿ah? Al cuarto día hay, a ver, prolongamos esto de acá, esta línea, ¿con qué coincide? Con 8.000. Oh, cuando está a 10 grados Celsius, hay 8.000 bacterias. Ojo, y eso es que todos empezaron con 3.500, ¿ah? Y al colocar las bacterias a 15 grados Celsius,
Se han reproducido más, mire, ve, porque esta línea es la más alta. A 15 grados Celsius, colocado esos 3.500 bacterias, dice que llegaron a alcanzar a, ¿cuánto? ¡Oh! 11.000 bacterias. ¡Qué bárbaro! Nuevamente, por mililitro de caldo de cultivo. A esta temperatura han hecho un conteo de 11.000 bacterias. Desde aquí nosotros ya podríamos decir qué temperatura les conviene a la bacteria. ¿10.000? Ah, oh my God, muy bien. Yo le he hecho a propósito para ver si alguien me contradecía. Están todos atentos y los felicito por eso. 10.000 bacterias. Tiene razón, porque es acá el punto, no es acá. Excelente, excelente participación. Sí, sí, muy bien. Eso me gusta que me corrijan. Excelente. Ya está. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que para las bacterias es conveniente que esté comparando estas tres temperaturas, que esté a 15 grados centígrados, porque ahí se reproducen en mayor cantidad. Todas les han dado un tiempo de reproducción 4 días. Todas. Han empezado con la misma cantidad, 3.500. ¿Sí? Ahora, díganme ustedes, colegas acá, ¿cuál vendría a ser la variable independiente? ¿Cuál vendría a ser la variable independiente? Recuerda que la variable independiente es la causa. ¿La causa de qué? En este caso, la causa de la reproducción, ¿no? De las bacterias, ¿no? Porque este experimento trata de la reproducción. Ajá, perfecto. Es la temperatura, la variación de la temperatura. Digo variación porque veo que la temperatura ha variado, pues. Voy a abreviar temperatura así, ¿ya? Variación de la temperatura. Así como es que ha variado, pues ha alcanzado, según esta indagación, la temperatura ha sido de 15 grados Celsius, de 10 grados Celsius y de 5 grados Celsius. Efectivamente, la causa es la variación de la temperatura o la variable independiente. ¿Y cuál vendría a ser la variable dependiente? La variable independiente es el efecto. El efecto. ¿Qué efecto ha causado? Ajá, la cantidad de bacterias, el crecimiento de las bacterias. Siempre que tengan un gráfico, colegas, les doy este tip, siempre que tengan un gráfico, a la variable dependiente la van a encontrar aquí, en el eje Y. Siempre. Cantidad de bacterias por mililitros de caldo de cultivo. Esa es la variable dependiente. Cantidad de bacterias por mililitro de caldo de cultivo. En algunos gráficos, a la variable independiente lo encuentras en el eje Y. X, perdón, X. En algunos, no en todos. No en todos. No nos vayamos a confundir. Pero variable independiente, tiempo. No. Ese es más bien un control porque el experimento duró el mismo tiempo. A veces lo ponen en el eje X, pero no siempre. Por eso hay que hacer el análisis. En cambio, la variable dependiente, si tienes gráficos, siempre lo van a colocar en el eje Y. A ojo cerrado lo marcas. Bien, variable dependiente, lees el eje Y. Muy bien, ya sabemos las variables. Siempre les recomiendo identifiquen variables antes que nada. Bueno, vamos a leer las preguntas. El docente tiene como propósito que los estudiantes interpreten información a partir del gráfico presentado. Allá, acá está el gráfico, los alumnos van a interpretar. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para lograr este propósito? Si yo quiero que interpreten la información de este gráfico, ¿qué le pregunto? A ver, niños, ¿cómo se relaciona la temperatura con el crecimiento bacteriano? ¿Cómo se manifiesta esta relación a lo largo de los días en que se realizó la investigación? O le pregunto, niños, ¿qué temperaturas se utilizaron en la investigación? ¿Cómo se mantuvieron constantes esas temperaturas a lo largo de los días en que se realizó la investigación? O mejor le pregunto, niños, ¿en qué unidad se registró la cantidad de bacterias en la investigación? ¿Por qué se utilizó esta unidad de medida? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué le puedo preguntar? Cada alternativa tiene
Dos preguntas, ¿no? La. Todos votan por la A. Nosotros queremos que interpreten. Es un nivel de comprensión, de deducción, ¿verdad? Diferencial. Si yo le digo, la B, ¿qué temperatura utilizaron? No están interpretando. Están sacando la información que está presentada acá explícitamente. Profesor, utilizaron 15, 10 y 5 grados Celsius. Eso no es interpretación. Eso es mencionar, es una comprensión literal. Y mira, lo peor es esto, ¿ah? Lo peor es esto. ¿Cómo mantuvieron constantes las temperaturas? ¿Acaso el gráfico me va a decir cómo mantuvieron constantes las temperaturas? Porque acá dice interpretación a partir del gráfico. Y el gráfico no dice cómo se mantuvo constantes esas temperaturas a lo largo de los 4 días. Totalmente descartado. Y si yo le pregunto, chicos, ¿en qué unidad se registró la cantidad de bacterias en la investigación? ¿En qué unidad? Acá dice la unidad, en mililitros. Yo no quiero comprensión literal. Para que sea literal, la información no tiene que estar expresada en el gráfico. Recontra descartado, ¿sí o no? Y la otra pregunta, por si acaso, ¿por qué se utilizó esta unidad de medida? ¿Acaso el gráfico me va a decir por qué se utilizó esta unidad de medida de mililitros? Porque acá dice que interpretación de información del gráfico. Y el gráfico no me va a dar esta explicación. Recontra descartado. Pero si yo le pregunto, chicos, ¿cómo se relaciona la temperatura con el crecimiento bacteriano? Profesor, a más temperatura, mayor crecimiento bacteriano. Ah, muy bien, ya están interpretando. ¿Cómo se manifiesta esta relación a lo largo de los 4 días? Bueno, la relación vemos que es directamente proporcional, ¿no? Va en aumento, siempre en aumento, ¿no? Muy bien. La A tiene preguntas de interpretación. La B y la C tienen literales las dos preguntas de inicio y las otras preguntas, la segunda pregunta que acompaña a la B y la C, son preguntas que no están en el gráfico. Y aquí la interpretación tiene que salir del gráfico presentado. Ellos lo han dicho. La respuesta correcta es la A. 6A. 6A. Vamos con la 7. De acuerdo con el gráfico presentado, uy, mira lo que nos preguntan. ¿Cuál es la variable independiente? Es la temperatura, el número de días o la cantidad inicial de bacterias por mililitros. Ya, nosotros ya conocemos esta respuesta. Antes de leer la pregunta, incluso, ¿sí o no? Antes de leer A ver, ¿qué me dicen? La C. La temperatura. Luz dice la A. Muy bien. Variable independiente, la causa por las cuales las bacterias se han reproducido en mayor o menor cantidad es la temperatura. ¿Qué estamos viendo? A más temperatura, eh, mayor crecimiento bacteriano, ¿no? Mayor cantidad de bacterias. A menos temperatura, menor cantidad de bacterias. Sí, sí. El número de días has jugado como control para todo porque todos han estado 4 días en el experimento. La cantidad inicial de bacterias no es variable porque es 3.500, no varía. Vamos con la 8 y la 9. Vamos con la 8 y la 9. Una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de la planta con la función que cumplen cada uno de estos procesos involucrados en la nutrición. ¿Ok? Vamos a señalar función de
nutrición, ¿verdad? En las vegetales, fotosíntesis, que viene a ser como nuestro digestivo en el humano, respiración, transporte, que viene a ser como nuestro circulatorio, transpiración, que viene a ser como nuestra excreción, ¿no? En el contexto de este proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas, ¿ok? Deforestación en los ecosistemas. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en estas sesiones, la docente ha planteado la siguiente rúbrica. Veamos la rúbrica. La profesora ha dicho, yo le voy a poner en inicio, ahora sí, le voy a poner en inicio si el alumno identifica las estructuras y o las necesidades de las plantas, con o sin errores conceptuales. Le voy a poner en proceso si el estudiante relaciona alguna estructura de las plantas con la función que cumple en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Le voy a poner satisfactorio si el estudiante relaciona las estructuras de la planta con la función que cumple cada proceso involucrado en la nutrición, fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, pero sin errores conceptuales. Es parecido, ¿no? Que la ve, las estructuras de la planta con la función que cumplen, ¿no? Este es parecido, ¿no? Pero acá le va a perdonar, en el proceso le va a perdonar que tenga errores. Y en satisfactorio, sin errores, porque es lo mismo lo que dice, sino que acá en nutrición, en el paréntesis ha puesto cuáles son los cuatro procesos de la nutrición, ¿no? Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. Destacado lo ha dejado en blanco. Ahora, teniendo en cuenta el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el logro destacado? ¿Qué vamos a poner aquí, colegas? ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Lo que dice A, lo que dice B o lo que dice C? Eso nos están preguntando. Pero vamos a ver, ya, algunas, a ver, estructura, algunas relacionan, a ver, relaciona las estructuras de la planta con la función a que cumple. Sí, 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 en cada proceso y acá en algunas, ¿no? Algunas de las estructuras. Tiene razón, tiene razón. Y también va a perdonar errores, ¿no? En el proceso va a perdonar errores. ¿Qué le digo? A ver, para que vaya en ¿cómo se llama? En destacado. Relaciona los procesos involucrados en la nutrición. Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración sin errores conceptuales. Relaciona los procesos. La B, relaciona las estructuras de las plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición sin errores conceptuales. O mejor la C que dice, relaciona las estructuras de la planta con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación, la reproducción sin errores conceptuales. Es la A, es la C. A ver, vamos a ir a este escenario primero, ¿no? Orientada a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso de nutrición. ¿Ya? En cada proceso de nutrición. Ese es el marco. La C no porque dice procesos involucrados por respiración y transpiración. Es que la C también dice relación y reproducción. ¿Sí? La C, la C está, mira, hay tres procesos, tres funciones vitales. Y la C involucra a las tres. ¿Eso sería adecuado para que vayan destacado?
O la otra que habla de plantas y animales en su función de nutrición. ¿Qué nos dice el marco? Nos dice función en cada proceso de nutrición. Que relacionan estructuras de las plantas, ¿no? De las plantas, dice. Y la dice, relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Acá es relaciona las estructuras. Acá ya no estructura, sino los procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. Los va a conectar unos con otros, sin errores conceptuales. Nosotros recuerden que estamos en el marco, ¿dónde está? Estructuras de las plantas. ¿Qué función? Función de nutrición en las plantas. Acá está hablando ya de animales. Te salió del escenario, se salió del objetivo. Acá peor, esta es la peor, ¿no? Porque integró relación, integró reproducción. Pero acá la unidad didáctica son función de nutrición en las plantas. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, la respuesta correcta en la 8 es la A. Vamos a la 9. Ahora, así es, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la docente solicitó a los estudiantes que representen cómo las plantas realizan la función de nutrición. A continuación, se muestra la representación elaborada por Mónica. ¿Qué ha dicho Mónica? Mónica ha dicho que, a ver, que acá y en el suelo salen minerales y agua, que estas ingresan por sus raíces. Estas flechas indican que ella reconoce que estas sustancias van a ascender a lo largo del vegetal. Acá hay conductos incluso, mira, ve. También ha dicho y ha colocado la luz del sol, ¿no? Y ha señalado que la flecha indica ingresa este gas del aire. Y también ha indicado, ¿no? Al parecer es de día, ha representado en el día, que sale el oxígeno, ¿no? La flecha indica sale. Esta flecha indica entra CO2, esta indica sale. Y acá dice agua. Hay unas gotitas de agua que podemos estar viendo que Mónica ha dicho que están cayendo. De acuerdo a la rúbrica de evaluación propuesta por la docente que está acá, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? ¿Qué le ponemos? ¿En inicio, en proceso o satisfactorio? ¿Qué le ponemos? A ver, colegas. Proceso, dice, la B. Ujú, la B. ¿Por qué no le podríamos poner la A? A ver, dice, la A que dice, identifica las estructuras y o necesidades de las plantas. No. ¿Cómo sigue errores conceptuales? No ha identificado solo estructuras. Pues que estructuras serían sus órganos, ¿no? Pero acá vemos que las flechas, necesidades. Bueno, estas necesidades, lo que necesita, ¿no? Necesita esto, necesita esto. Con o sin errores conceptuales. No, acá hay algo más, ¿no? Acá él podría estar relacionando estructuras de la planta con la función que cumple. Bueno, me podría decir que las hojas están haciendo la fotosíntesis por acá, de entender que entra por las hojas, sale por las hojas, las estructuras de la planta con la función que cumplen en cada proceso. Voy acá podría yo entender que está absorbiendo la savia mineral, ¿no? Que es el agua y las sales minerales. Pero, ¿qué hace cayendo estas gotas de agua en estado líquido? ¿Por qué está cayendo esta agua en estado líquido? ¿Me está diciendo que la planta bota agua líquida? Pero la transpiración es vapor, no son gotas de agua. Ah,
Pero no son gotas de agua, sí, claro que sí, pero el agua en vapor. Si ella hubiera hecho, no sé, algo así, o simplemente hubiera puesto agua, no sé, algo así. Pero claramente, o estoy viendo mal, son gotas de agua. Por lo tanto, ahí hay un error conceptual. Vamos a ponerle en esta ocasión que Mónica está en proceso, ¿sí? Mónica está en proceso. A ver, sigamos. La 10 y la 11. Pasamos otra, en otra situación. 10 y 11. Los estudiantes de sexto grado van a iniciar el proyecto de investigación acerca de cómo se genera la contaminación en los océanos. Contaminación en los océanos. En este contexto, los estudiantes han buscado noticias referidas a esta situación y en equipo han seleccionado una noticia de su interés. Uno de los equipos está analizando la siguiente noticia. Uno de los equipos está analizando la siguiente noticia. A ver, ¿qué dice la noticia? Extraen 80 bolsas de plástico del estómago de una ballena. Mira, el pasado 28 de mayo se encontró una ballena con dificultades para nadar en un canal de Tailandia. Un equipo de veterinarios rescató a la ballena e intentó salvar al animal malnutrido. La ballena vomitó varias bolsas de plástico y murió el 1 de junio. O sea, 28, 29, 30, 31. 4 días duró. Durante la necropsia, retiraron de su estómago más de 7,7 kilogramos de plástico. O sea, casi 8 kilogramos de plástico tenía la pobre ballena eh, en su estómago. No se ve la diapositiva. Por favor, me indican. ¿No se ve la diapositiva? Sí se ve, dice. Incluido más de 80 bolsas y otros restos. ¿Ok? La ballena murió de hambre. Claro. Seguramente estaban atascadas esas bolsitas en su estómago, ese plástico, y no le permitía ingerir, le daba la sensación de llenura o no le permitiría absorber los nutrientes. La cosa es que la ballena murió de hambre. Por favor, me hacen la indicación, ¿se ve completo o no se ve? A ver, dime para solucionar con mucha confianza, ¿no? Porque acá estamos entre compañeros. Sí se ve, dice, sí se ve. Ya, ok. La ballena murió de hambre ya que los residuos de plástico le impidieron alimentarse. ¡Ay, qué pena! Ahora, durante el análisis de la noticia, los miembros de este equipo identifican que la problemática es la contaminación del mar por plástico, ¿sí? Es la contaminación del mar por plástico. A continuación se presentan los comentarios de algunos integrantes. Ya, voy a dejar un ratito de compartir, ya, porque ustedes me están diciendo es que en algunos equipos no se ve bien. Voy a romper esa diapositiva para que todos nos sintamos cómodos y atendidos, ¿ya? Solamente es cuestión de segundos. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos terminando. Ya estamos terminando. Falta poquito. Ujú. ¿Qué? Falta poco. Ya está.
Ahora sí, vamos a compartir nuevamente pantalla. Ya, no se preocupe, se puede solucionar, hay que solucionarlo, no hay problema. Ya está. Entonces aquí está, acá está la historia, la noticia que vemos que la ballena murió de hambre y cuando hicieron la necropsia estaba su estómago lleno de plásticos, casi 8 kilos de plástico. Durante el análisis se identifica la problemática, contaminación del mar por plástico. A continuación se presentan los comentarios de algunos de los integrantes, o sea, de algunos de los estudiantes. A ver, ¿qué comentan? Dice, comenta Juan, Aide y Antonio. Juan dice, así como esta ballena murió por comer plástico, yo pienso que otros animales también podrían morir por lo mismo, lo cual afectaría al ecosistema marino. Aide dice, me parece que la gente no se preocupa lo suficiente por realizar acciones en favor del cuidado del ambiente y protección de animales como la ballena. Antonio dice, yo creo que son las personas las que contaminan el mar dejando sus botellas de plástico en las playas o lanzándolas al mar. ¿En cuál de los comentarios se evidencia el reconocimiento de una consecuencia de la problemática ambiental identificada? Recuerda que la problemática ambiental identificada era contaminación del mar por plástico. ¿Quién ha reconocido la consecuencia de la problemática ambiental, contaminación del mar por plástico? ¿Juan, Aide o Antonio? Claro, mira lo que dice Aide, que no es que dice, me parece que la gente no se preocupa lo suficiente por relaciones por realizar acciones en favor del cuidado ambiente y protección de los animales como la ballena. No está hablando de una consecuencia de la presencia del plástico, ¿no? Que era la problemática identificada. Yo creo que son las personas las que contaminan el mar. Esto no es consecuencia, esto es causa más bien, ¿no? Efectivamente, Juan hace referencia a una consecuencia de la problemática de contaminación del mar por plástico. ¿Qué ha dicho él? Él toma primero al caso de la ballena de la noticia y dice que otros animales también podrían morir. Consecuencia, no es un hecho aislado, ¿no? Puede generar también el mismo destino a otros animales. Y además, ¿qué otra consecuencia? Afectaría el ecosistema marino. Ahora, ¿sí? Afectaría el ecosistema. Muy bien. La 10 es la A. Vamos a la 11. Dice, después de la problematización de la noticia presentada, los tres estudiantes realizan los siguientes comentarios. Aurelia dice, me parece terrible que la ballena haya muerto por el plástico que contamina el mar. Esto daña a muchos animales que viven en el mar y las personas pueden enfermarse al comer peces contaminados. Bruno dice, yo creo que me gustaría ser ingeniero ambiental y aprender cómo es que se puede deshacer el plástico, o mejor ser un inventor, el inventor de algún producto que pueda reemplazar el plástico. Y Carla dice, escuché que el plástico se queda en el mar por mucho tiempo y que no es fácil que desaparezca. Y como se usa mucho plástico todos los días, cada vez va a haber más plástico en el mar. Colegas, ¿en cuál de los comentarios de Aurelia, Bruno o Carla se evidencia la perspectiva de bien común?
Bien común. En la B, en la A, en la A. A ver, ¿por qué no la sé? Escuché que el plástico se queda en el mar por mucho tiempo y no es fácil que desaparezca. Y como se usa mucho plástico, en el día cada vez va a haber más plástico en el mar. ¿Ya? ¿No? Acá está hablando de la naturaleza química, las propiedades del plástico, ¿no? Que podríamos vincularlo con su naturaleza química. Lo que dice Carla, ¿no? Va a haber más plástico en el mar. Está hablando de una consecuencia a partir de unos hábitos de las personas, de la sociedad. Bien común, pero ¿eso es bien común? No. Yo creo que me gustaría ser, ingeniero ambiental. Él está hablando de una orientación vocacional. Eso no es bien común. Él está hablando de sí mismo. El inventor que pueda reemplazar el plástico. Está hablando de un deseo personal relacionado a a su orientación vocacional. Bien común implica que los individuos conciban la comunidad como un espacio de relaciones compartidas donde el bienestar de cada persona es indisolublemente unido al de los demás. Promueve los valores de solidaridad, empatía, responsabilidad por los espacios y recursos compartidos como el medio ambiente y la salud pública. Me parece terrible que la ballena haya muerto, dice Aurelia, por el plástico que contamina el mar. Eso daña a muchos animales que viven en el mar y las personas pueden enfermarse al comer peces contaminados. Por lo tanto, estamos hablando que es Aurelia en en su comentario que expresa, evidencia la perspectiva del bien común. ¿Ok? Así es. Contamina el mar, daña a los animales, las personas pueden enfermarse y comer peces contaminados, ¿no? Está hablando de solidaridad, empatía con los espacios, con los recursos. No podríamos marcar a Bruno. Bruno está hablando de una cuestión personal, lo que les gusta. No es bien común. Y esto acá un poco habla de la naturaleza científica, ¿no? Un conocimiento científico. ¿Cuál es la composición química del plástico, ¿no? No es fácil que desaparezca el tiempo de vida en el planeta, ¿no? Está describiendo esa materia. Y bueno, dice, pues, habla de una consecuencia. Va a haber más plástico en el mar. O sea, si queremos elegir entre los tres, entre las tres alternativas en función al comentario, es Aurelia la que tiene aquí esta perspectiva de bien común. Vamos con la 12. Vamos con la 12. Los estudiantes de sexto grado han investigado en diversas fuentes acerca del cambio climático en el Perú. Cambio climático en el Perú. Luego, en plenaria, ¿qué pasa en plenaria? En plenaria presentan sus hallazgos. Un estudiante comenta lo siguiente. A ver, recuerden, cambio climático en el Perú. Yo encontré información que decía que es muy importante promover el uso de energía solar, así para reducir la emisión de gases del efecto invernadero. Yo encontré información que decía que es importante promover el uso de energía solar para así reducir la emisión de gases del efecto invernadero. ¿A qué concepto corresponde lo expresado por el estudiante? ¿A qué concepto? ¿Al de mitigación de cambio climático o al de adaptación al cambio climático? ¿O al de resiliencia ante el cambio climático? En su comentario, ¿qué denota? No todo termina en cambio climático. Entonces podríamos decir mitigación, adaptación o resiliencia ante este fenómeno, cambio climático. A ver, uy, tengo 13 respuestas. A ver, tarán. La 12 es la A,
La C, la mitigación. A ver, tendríamos que, ¿qué es la mitigación? Mitigar es moderar, aplacar, disminuir, suavizar algo riguroso, ¿no? Un poco ahí contribuir a menguar. Eso es mitigación. Que dice que si utilizamos energía solar, vamos a reducir. Ah, va a haber menos. Reducir. Reducir es equivalente a mitigar el cambio climático. El- ¿Correcto? Porque los gases del efecto invernadero, podríamos mencionar al dióxido de carbono, que es uno de los que más están presentes en este efecto, eh, también al metano, pero es más fácil que haya en el aire por alguna contaminación CO2 que metano, metano a menos que haya una fuga, ¿no? También el vapor de agua. Sí, sí, el vapor de agua, cuando hay en excesiva cantidad, contribuye a acentuar el cambio climático. Es como que adecuarse a este cambio climático. Por eso, para adecuarse al cambio climático, ¿acaso vamos a utilizar la energía solar? No, no es ese. No puede ser adaptarse, ¿no? Adaptarse es acomodarse allí, ¿no? Resiliencia para soportar el cambio climático, pero bien claro, está diciendo para reducir. Resiliencia, ¿no? Soportar ese cambio climático. No, no, no. Ellos está diciendo reducir, reducir y mitigar. Hay que utilizar energía solar para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Perfecto. Recordemos que a nivel global, o sea, mundial, hay tres procesos que están incrementando la contaminación en nuestro planeta. Uno es el de lluvia ácida, que ocurre cuando los humos de las fábricas del parque automotor, o sea, los carros, la quema de llantas, etcétera, generan estos dos gases, anhídrido de nitrógeno y anhídrido de azufre. Estos gases se van, como son materia en estado gaseoso, están en el aire. Y cuando se juntan con el agua que hay en el aire, porque en el aire siempre va a haber vapor de agua, siempre es uno de los componentes del aire. Entonces se va a juntar con ese vapor de agua. O si llueve, ya esa agua es agua líquida. Y si se juntan con el agua, se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico respectivamente. Y ya lo que llueve no va a ser agua nada más, sino va a ser agua ácida. Por eso se le dice lluvia ácida. ¿Me dejo entender? Es sencillísimo, mire. Se cortó abruptamente. Ya estoy terminando. A ver. Es fácil comprenderlo. Sí, se fue la señal. A ustedes también, a mí también. Bueno, estos gases que son anhídrido de nitrógeno y anhídrido eh, de azufre, se mezclan con el agua que está en el aire y se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y cuando llueve ya no llueve agua, llueve una sustancia ácida llamada lluvia ácida. Y esa lluvia ácida pues hace cambios en los vegetales y si cae la lluvia en el mar, mueren incluso estos seres vivos que habitan las fuentes de agua como el mar, la laguna, el río. No se está compartiendo. Yo sí estoy compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Qué raro. A ver. Ya, estoy volviendo a compartir, ¿no? Eso es la lluvia ácida.
Otro fenómeno a nivel global que está afectando al planeta es que, mm, Tío, yo también hablé de mi planeta. es que estamos utilizando sustancias que eliminan clorofluorcarbono, que los llamados CFC. Y estas sustancias, en particular el cloro, ustedes saben que tenemos una capa más o menos a 10, 15, 17 kilómetros, no es un número fijo, donde los oxígenos están agrupados de tres en tres. Y cuando están agrupados de tres en tres, se les llaman ozono. Entonces, estas CFC que están en los aerosoles, eh, algunas colonias que todavía hay desodorante, así con aerosol, con spray, o las pinturas que utilizan con aerosoles, uno de los componentes, que es el cloro, va a hacer que estos grupos de tres en tres del oxígeno se rompan. Mira, acá están los de tres en tres. Los oxígenos están de tres en tres. ¿Qué hace el cloro? Los divide, los divide. Y ya cuando los divide, al no ser de tres en tres, ya no son ozono y ya no nos protegen de la radiación ultravioleta. Se supone que la radiación, la radiación ultravioleta debe llegar a la capa de ozono y debe rebotar. Claro, alguna cantidad mínima podrá entrar, ¿no? Pero lo que tendría que hacer es rebotar. Pero si tenemos una capa de ozono perforada, esta radiación ultravioleta va a ingresar y esa radiación ultravioleta es energía ionizante, ¿no? Si incide continuamente sobre la piel, puede generar el temido cáncer a la piel. Genera algunas mutaciones en las plantas porque la radiación ultravioleta va a incidir también en las plantas. Y otro problema es que el efecto invernadero, que es un proceso natural, que es favorable para la vida, que permite retener y mantener una temperatura adecuada en el planeta para que existamos, para que haya vida, se ha incrementado la concentración de gases del efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases del efecto invernadero? Por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, les dije también el vapor de agua, los gases de nitrógeno, y estos gases retienen mayor cantidad de calor, porque su rol de estos gases es retener el calor. Pero si hay pocos, retienen una cantidad de calor adecuada para la vida. Ese fenómeno se llama efecto invernadero. Es una situación favorable para la vida, porque si no, nuestro planeta sería un bloque de hielo. Pero cuando se retiene demasiado calor, ya se genera un desequilibrio en el planeta. Hay muchos procesos que liberan CO2, que liberan metano, gases de nitrógeno, vapor de agua, de modo tal que se está generando que retenga en nuestro planeta más calor del que necesitamos. Eso es llamado el calentamiento global o cambio climático, que también es desfavorable porque al haber tanta temperatura ambiental o tanto calor retenido en nuestro planeta, los casquetes polares, las montañas de hielo se van derritiendo y vamos perdiendo fuentes de agua natural, fuentes de agua potable que nos van a permitir y mantener la vida en el planeta, ¿no? Entonces, hay que revisar información en videitos de repente sobre estos fenómenos de contaminación, fenómenos globales, efectos de la contaminación ambiental. La lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global o cambio climático por el incremento anómalo de los gases del efecto invernadero. Muy bien, colegas, muchas gracias por su atención. Bien, estimados maestros, aquí hemos terminado la sesión 7 y ya la próxima semana nos estamos viendo en la sesión 8. Gracias a ustedes también por la paciencia. Un abrazo y que tengan buenas noches. Buen descanso para todos, colegas. Vamos a descansar.